amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra entrega de su programa Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tienen dos entrevistas con dos figuras muy conocidas en el ámbito nacional. En la primera el ingeniero Tomás Hernández Alberto, quien es presidente de la... ¿Cómo es? Voz del Poder para el pueblo. Poder para el pueblo. Eso es como da una sensación de compartir el poder, pero también él es dirigente del PRM. ¿Así es? Así es, así es. En la segunda entrevista tenemos al planificador, don Fernando Mangual, director de La Voz Social. Pero antes de pasar a nuestra primera entrevista, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ingeniero Tomás Hernández Alberto, buenos días y bienvenido a su casa. Así es, así es. Bienvenido a mi casa. Este espacio, junto con sus productores y con su fundadora. La creadora de este Exacto, espacio. pues me ha cobijado bajo el manto de la protección que le da una familia. De manera que eso me hace que yo sea más frecuente que cualquier otro. Y muy bienvenido. Ingeniero, como presidente de Poder para el Pueblo, me gustaría hacer una especie de, que nos hiciera un análisis del impacto social, político y hasta económico que ha tenido la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de modernización fiscal, como se le llamó a la propuesta de reforma, luego de que en las vistas públicas que se realizaron en el Congreso hubo mucho rechazo y fuera del Congreso también ya había convocatoria, movimiento para la Plaza de la Bandera, cacerolazo y esa cosa como que a veces laceran o impactan un poco a los partidos políticos en el gobierno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un tema de palpitante actualidad, diría cualquier osado periodista. Está latente aún. Son, si se quieren, impredecibles los análisis que se pueden hacer con relación a qué hacer después de lo que ha pasado. Pero hay lecciones que quedan en el sentimiento de la gente. Lo primero es que estamos viviendo un periodo totalmente de la historia política de la República Dominicana. ¿Y por qué? Bueno, porque un presidente que tiene un poder congresual que le hubiera garantizado el voto necesario sin buscar un voto de la oposición para echar a andar una reforma. Bueno, ya la reforma constitucional pues es una realidad. Pero hoy domingo ya es una realidad. Hoy, en el día de hoy ya se hace la ceremonia que genera ya el cambio definitivo en esos aspectos en que fue transformada la Constitución de la República. Y de eso pudiéramos hablar quizá en el segundo escenario. Pero el primer escenario es aleccionador, muy aleccionador. Porque todo el mundo, antes de la reforma, hablaba de que la reforma era absolutamente necesaria. Veamos las elecciones.
Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, no escondió una carta debajo de la manga. Dijo que la reforma fiscal era absolutamente necesario y que él ofertaba esa realidad como parte de sus propuestas para la República Dominicana. Pero eso no se quedó ahí. Preguntado el expresidente Leonel Fernández sobre el mismo tema, dijo casi exactamente lo mismo. Yo pienso que este país ya no soporta, casi fueron sus palabras textuales, porque el modelo que hemos tenido hasta este momento ha sido un modelo que ha dado sus éxitos. En este caso el éxito ha sido el crecimiento económico, que ha sido común durante los últimos 40 a 45 años. Es decir, exitoso para todos los partidos que han pasado por el poder en este tiempo. Pero ya no aguanta más, decía Leonel cuando él creía que él iba a ser el presidente. Abel, con menos experiencia, sin embargo, un hombre muy inteligente, intuyó que la reforma fiscal debió de haberse hecho antes. Fue más sincero, ¿entiendes? Debió de haberse hecho antes. En la estrategia nacional estaba que la reforma era importantísima y que debía hacerse. En los primeros, años. Exactamente. De manera que estamos hablando de ese consenso grandioso que teníamos. Llegamos al poder en este segundo periodo y el presidente Luis Abinader sabe por razones de lógica que el timing es definitivo en la política. ¿Por qué no se habían hecho las reformas antes? Porque se dejaba siempre para la mitad de los periodos. Y entonces el presidente que llegaba, ocurre que si era la primera vez, no la quería hacer. ¿Por qué? Porque entonces no podía reelegirse. No podía. Pero en el campo de lo que fue el pasado inmediato, ni Leonel ni Danilo se atrevieron. ¿Pero por qué? No porque no se habían podido reelegir, porque los dos se reeligieron, sino porque querían quedarse. Querían quedarse. Creían que habían sido tan buenos que un tercer periodo consecutivo era lo que ellos pretendían. No estoy diciendo una mentira. Eso pasó con Leonel cuando mandó a recoger firmas y tenía 2 millones de firmas. ¿Para qué era que lo tenía? Para eso. Y pasó con Danilo, que yo siempre he dicho que fue mejor gobierno o menos malo gobierno que el del propio Leonel. Pero también quería. Bueno, llega Luis Abinader y le pone un candado definitivo y parece que fue el diablo. Se enojaron, yo no sé por qué. Porque en el fondo estamos haciendo lo que debimos de hacer. Entonces, esto del timing, de alguna manera u otra, provocó que una reforma que había sido elaborada con tiempo, ¿entiendes?, no se puso en el consenso porque lo inmediato, lo más importante para el presidente Luis Abinader era demostrar que él no tenía carta debajo de la manga en la reforma constitucional, no tenía carta. ¿Entiendes? ¿Usted se acuerda que la oposición decía, él dice eso? Hay que ver cuando llegue si va a hacer eso y hay que ver si no tiene una carta debajo de la manga. Y había gente de la oposición que decía que lo que iba a ver era una forma de facilitarle su permanencia. Luis llega, gana crédito total y entonces pone la reforma. ¿Pero qué ocurre? De alguna manera u otra la oposición está actuando con desesperación. Y yo quiero decir que, en parte, este anuncio del presidente no solamente se debió a la posición justa de muchos sectores que se sintieron posiblemente afectadas con esa nueva reforma fiscal, sino a un discurso casi bélico de la oposición, ¿entiendes? El presidente Leonel Fernández llegó a decir que el país estaba abocado a una crisis de grave consecuencia si eso se echaba a andar. Bueno, lo que pasa es que ya se estaba hablando y recordándole al PRM, que es una continuación, un heredero del PRD, de la poblada que hubo aquí en el año 84, cuando se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional y empezaron una serie de artículos a subir de precio y todo el mundo sabe lo que pasó. Ha pasado mucho tiempo, Linares.
mucho tiempo. Pero debemos recordar que para la época el PLD era un partido muy pequeño, pero fue el PLD el que más activismo tuvo en esa contienda que debió de evitarse. Pero que las circunstancias... También se decía que el Partido Reformista... También, porque acuérdense que el Partido Reformista aspiraba también a volver. Pero los mismos... Y volvió 2 años después. Y evidentemente que también fue medio errónea la manera en que se produjo. Y por eso las consecuencias. Entonces viene Luis Abinader en medio de una especie de consenso de todos de que la reforma era necesaria. Inclusive aún aquellos que protestaban se cuidaron de decir que estaban en contra de esta propuesta, pero que la reforma era necesaria. Ese fue aleccionador. Eso para mí dejó la alfombra que permitiría hacer lo que ahora voy a proponer a la República Dominicana y al país. Creo que la aleccionador... Como es algo muy madurado y muy hecho, me imagino que se tomará un tiempecito. Vamos a hacer una breve pausa para que no haya interrupción. ¿Cómo no? Nos vemos en unos instantes. Gracias, Linares. Continuamos la conversación con el ingeniero Tomás Hernández Alberto, presidente del Poder para el Pueblo y dirigente del PRM. Cuando hicimos la pausa hablaba de una reflexión que quería exponer. Así es. Antes quiero pedir a los televidentes que acompañen este espacio durante todo el tiempo, porque aquí estará, después de mí, uno de los más grandes economistas de la República Dominicana y de los hombres más serios que yo he conocido en mi vida, Fernando Mangual. Y ahora quiero decirles a ustedes que ciertamente me ha durado una propuesta. Como le dije, la posición del presidente lo enalteció frente al país, porque todo el mundo sabía que él tenía fuerza suficiente para imponer. ¿Entiende? Pero el presidente se ha caracterizado por algo que lo ha diferenciado de todos los que hemos tenido antes. El presidente no ha confundido su papel con el papel de un jeque árabe. No ha confundido a su pueblo con el papel de un país gobernado de manera dictatorial. Y el presidente reflexivamente, sencillamente hizo lo que las circunstancias aconsejaban: dejar de lado la reforma. Como el presidente no había hecho el consenso antes de enviar el proyecto, aunque sí se había trabajado, pero no se había hecho el consenso, el presidente entendió, conectó con los sentimientos de la gente, porque una cosa es los sentimientos de la oposición que actúa casi siempre pensando en sus intereses personales, y otra cosa es el sentimiento de la gente. Y hubo una mezcla de disparos duros de parte de la oposición, pero también hubo una mezcla de pueblo, ¿entiendes?, que clamó, pero diciendo el propio pueblo que estaba de acuerdo con la... Entonces, yo tengo una reflexión sobre esto. Yo creo que nosotros somos gente dichosa. Yo creo que lo que ha dicho el presidente, lejos de cerrar la posibilidad de hacer la reforma ahora, ha abierto de par en par la posibilidad de que eso se haga. Pero para eso nosotros tenemos que imitar a los grandes pueblos y tenemos que imitar a los grandes líderes que ha tenido el mundo. John F. Kennedy, en su discurso de toma de posesión, por allá por los años 60, está recordado como uno de los grandes presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Le dijo a su pueblo: este es un momento para pensar no en lo que va a hacer mi gobierno por mí, sino en lo que vamos a hacer nosotros con el país.
Y yo creo que los dominicanos estamos maduros. Yo creo que los dominicanos estamos maduros para entender que es ahora y no mañana que debe ser hecha esa reforma y que tenemos el escenario. Porque usted ha oído a la iglesia, a las iglesias, están hablándonos claramente de que están de acuerdo con las reformas. Se dirá que fue porque le hicieron concesiones. Yo no creo que sea solamente por eso, sino porque eso es un mandato prácticamente de la historia. Se ha oído a los empresarios, a los más conservadores y a los menos conservadores, hablando en términos parecidos. Los propios partidos políticos, sus voces más sensatas, están hablando que este es el momento. Entonces, así como convocamos a la bandera para protestar contra las cosas que no se quieren, yo creo que tenemos que convocar a nuestras almas, a nuestros espíritus, a la grandeza de un pueblo que siempre se ha podido colocar por encima de las circunstancias. Un pueblo que está viviendo una situación de dificultad, porque no es solamente que si no cambiamos tendríamos que seguir con el modelo del endeudamiento, sino es que ahora tenemos una situación con Haití que no la habíamos tenido antes. Si en este momento no nos detenemos, si en este momento no nos enfocamos en procurar la reforma concordada, o sea, la que se puede hacer mediante acuerdos, etcétera, etcétera, mañana será muy difícil. El escenario sería, después de recogida, reestructurarla y enviarla al Consejo Económico y Social. Ese sería, que se forme de manera voluntaria, de parte de todos los sectores, la decisión, y que entonces se lleve al marco de lo que se decida ahí. Si es el Consejo puede ser ese mismo equipo que decida y haga lo que se llama una contrapropuesta que permita que se estudie y que podamos salir de esto ahora, señores. Si no salimos de esto ahora, este cuatrenio, como cualquier otro que hubiese sido, sería un cuatrenio perdido. Porque ocurre que vamos a ensanchar la brecha de una deuda internacional que no toleramos, que no soportamos. Y porque además también un país solamente es capaz de echar hacia adelante cuando todas sus fuerzas políticas, todas sus fuerzas religiosas, todas sus fuerzas empresariales, todo el pueblo, la sociedad civil, es capaz de ponerse de acuerdo en grandes momentos. Yo tengo fe en que nosotros tenemos la posibilidad, en que si se abren los corazones, si se decide de manera absoluta, con mucha humildad, el presidente de la República estaría muy, muy contento con que pudiéramos ejercer este momento para hacer la gran unidad que necesita el pueblo, tomando en cuenta que mañana, en el 28, no se sabe quién será el presidente de la República, porque todos este tipo de cosas no dejan de tener su consecuencia. De manera que yo aprovecho para llamar al Partido Revolucionario Moderno, a todos los partidos políticos, a las iglesias, al pueblo, para que, como somos ciudadanos activos, que tenemos la posibilidad de hacerlo, hagamos las reuniones que sean posibles y encaminemos la reforma posible. Lo único que parece que habría un pequeño obstáculo ahí es la propia afirmación del presidente cuando dijo que ya en este gobierno no habría reforma fiscal. Yo creo que el presidente dijo que el gobierno no tenía otra reforma prevista, pero no ha dicho que no está abierto para que pueda haber reforma. ¿Entiende? Eso no lo ha dicho, por lo menos de manera así. Él ha dicho, no tengo propuesta, no tengo pero dijo al mismo tiempo que se harían los ajustes. Vamos a aprovechar esta ocasión, démosle una lección a nuestros nietos. Lo que vamos a hacer ahora va a tener repercusión en nuestros hijos, pero ya los hijos de nosotros aguantan, porque son hombres y mujeres ya profesionales que ya van decidiendo su vida. Los nietos de nosotros deben de recordarnos a nosotros como un país que fue capaz de levantarse, cual ave fénix, unir a toda su gente, olvidar los odios, olvidar los rencores y empezar
con una nueva etapa a hacer lo que tenemos que hacer ahora. De lo contrario, seremos culpables, absolutamente culpables, de todo lo que significa el retraso del desarrollo en la República Dominicana. Porque solo con la reforma es posible cambiar el esquema del crecimiento que no ha dado solución a la República Dominicana, aunque ha dado estabilidad macroeconómica. Y solamente una reforma puede conseguir que la nave de la República Dominicana se encamine al desarrollo, que es lo que todo el mundo quiere, que es que la pobreza desaparezca, que la educación sea el principal objetivo de la nación dominicana, que solamente tengamos un lenguaje frente a Haití. ¿Cómo es posible que frente a Haití tengamos lenguajes diferentes? Haití es una realidad que no va a cambiar. O sea, no hay manera que cambie la realidad, que no sea una sola posición frente a Haití. Y no es posible eso. Todo eso es posible. Nosotros ya somos más maduros. Nosotros ya no estamos en el 82, en el 84. Nosotros hemos transitado. Somos una especie de ejemplo para el mundo. ¿Tenemos o no la posibilidad de seguir siendo ejemplo para el mundo? Yo creo que sí. Eso esperamos, ingeniero. Gracias por la amabilidad de venir aquí a su casa, como dije al principio. No voy a decir que nada, porque usted es un invitado de... Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Así que gracias nuevamente. Gracias del alma. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo... continuamos, tenemos una segunda entrevista, así que... Bye. Y con Fernando Mangual. Sí, para mí.